El Barça ha ganado su primer partido de esta pretemporada en la gira asiática 1-3 ante el Vissel Kobe en Japón. Antes de ir con el once titular hay que aclarar que el Barça llegó hace 2 días a Japón y se enfrenta a un equipo que no está ni mucho menos en la misma situación, ya que el Vissel Kobe está en plena disputación de la liga japonesa, que se encuentra en la 14ª jornada y está encabezando la liga en la primera posición. Esta ha sido la alineación que decidió sacar Hansi Flick para el primer partido de pretemporada, con Joan García en la portería, en la defensa Eric García como lateral derecho y Alejandro Balde como lateral izquierdo, en la pareja de centrales Cubarsí e Íñigo Martínez, en el centro del campo Gavi, Pedri y Fermín, y en la delantera Lamine, Rafinha y Ferran. En cuanto a la disposición táctica, tanto en fase ofensiva como defensiva, ha sido la misma que hemos visto en la temporada pasada. Teniendo en cuenta que ha sido el primer partido de pretemporada, el ritmo con balón ha sido bueno. Ante un rival que te buscaba presionar alto con un 4-4-2 y te buscaba dificultar la progresión, hemos visto que el Barça en la mayoría de las ocasiones ha superado con facilidades esa presión, aunque sí que ha habido errores, como en el primer gol. En cuanto a la presión, ha sido buena, sobre todo en presión tras pérdida. Cuando se perdía el balón se recuperaba muy rápido y hacía el equipo que le durase muy poco la posesión al rival, donde Gavi ha sido uno de los jugadores destacados en este aspecto, que abarcaremos más en el 1 por 1. Aunque los últimos minutos ha sido menos efectiva, teniendo más posibilidades para encontrar la espalda de la defensa y teniendo más acercamientos a la portería de Joan García. Las combinaciones por dentro han sido buenas, con un gran ritmo y sobre todo encontrando en muchas ocasiones al hombre libre, teniendo la superioridad ante el doble pivote rival, estando bien situados tanto Rafinha como Fermín para encontrarlos con pases de Pedri o Gavi y que se pudiesen girar y dar verticalidad a la jugada, o ya sea para atraer las marcas y encontrar a los jugadores exteriores liberados. Empezamos en el 1 por 1, empezamos por la portería, empezamos con el debut de Joan García, que las acciones que ha tenido han sido bastante buenas. Ha habido un centro lateral que ha salido muy lejos de su portería realizando un gran despeje. También ha tenido un buen blocaje tras una pérdida de Cubarsí. Y en la acción del gol, la verdad que la primera parada antes de que llegase el gol en contra ha sido bastante buena, haciéndose grande, achicando bien el espacio, direccionando bastante bien el despeje, pero ya en la segunda acción era muy complicada de parar y no tienen ninguna responsabilidad en este aspecto. Bastante buen partido, muy correcto, tanto parando y también con los pies en el debut de Joan García. Vuelve a jugar Eric García como lateral derecho, que tuvo un gran final de temporada pasada en esta posición y se sigue consolidando como una gran alternativa si Koundé no está disponible. Además, ha tenido la acción del gol, que sigue marcando goles. La verdad que acabó la temporada pasada con bastantes goles, ha estado bastante bien, muy sólido en salida de balón, dando bastante progresión, cubriendo bien las espaldas cuando perdía balón Lamine, bastante correcto en las acciones defensivas que ha tenido, jugando bastante fácil. La verdad que buen partido de Eric García. Entramos ahora con el que ha tenido la peor actuación del partido, que no estamos acostumbrados a ver errores de este tamaño de Cubarsí, que suele ser un jugador muy fiable y además en los aspectos que ha fallado hoy, la verdad que ha fallado bastante en salida de balón. Recuerdo un pase desde inicio que buscaba encontrar a los alejados que la han interceptado, sí que también lo he intentado un par de veces más, que se ha salido con más éxito, pero sí que ha tenido una pérdida. El gol viene tras una pérdida suya en medio campo, tras recibir de Íñigo, que intenta como recortar, siendo último hombre, hay pérdida y ya no llega para el repliegue y acaba viniendo el gol del Vissel Kobe. La verdad que ha tenido estos dos errores bastante puntuales. La verdad que no ha sido un gran partido suyo, pero calma, estamos en pretemporada y tienen que ir cogiendo ritmo. Íñigo Martínez ha tenido un partido correcto, donde en la mayoría de situaciones el Barça ha controlado el balón con bastante facilidad, ha estado seguro con balón, bien en la salida, buscando también filtrar pases tensos que él pone para buscar la progresión con balón. Y en cuanto a las acciones defensivas, ha estado bien ganando duelos, ha hecho bien las coberturas y no ha tenido ningún error destacado. En cuanto a Alejandro Balde, ha tenido esas internadas que ya son marca de la casa, iniciando con una conducción desde bastante atrás y superando la presión rival con grandes conducciones que hace fajarse de varios rivales y que son clave, y vemos partido tras partido, y ha firmado hoy una buena actuación en lateral izquierdo del Barça. Vamos ahora con Gavi, que juega en la posición de pivote, y la verdad que hemos visto muy buena versión de Gavi. La verdad que me ha gustado mucho. En cuanto al aspecto con balón, sí que ha ido de más a menos, ha ido ganando confianza, se nota que aún tiene que coger el ritmo
todos los jugadores tienen que hacerlo, pero él sobre todo. Recordemos que la temporada pasada venía de la lesión, se tuvo que readaptar. Esta temporada yo creo que veremos una gran versión de Gavi. La verdad que con balón al principio Pedri, como siempre, pues comandaba más las acciones, era a lo que se jugaba Pedri. Ya luego Gavi cogió más importancia, bastantes distribuciones, recuerdo bastantes cambios de orientación de derecha a izquierda y sobre todo sin balón ha recuperado una barbaridad de situaciones. Cuando perdía el balón en la presión tras pérdida, él ha sido el comandante y la verdad que ha recuperado mucho. Tras recuperación volvía a jugar fácil. La verdad que me ha gustado mucho el partido de Gavi y la verdad que en esta posición de pivote me ha gustado muchísimo. Vamos ahora con Pedri, el que ha dirigido el partido por completo. Como siempre, cuando Pedri está en el campo se juega a lo que dice Pedri y la verdad que ha estado muy bien, sin perder casi ninguna situación el balón, distribuyendo bien, también recuperando mucho, que ha sido una de las grandes cosas para que viésemos al Pedri de la temporada pasada, estando a un nivel en cuanto a recuperaciones espectacular y sobre todo con balón, pues es un espectáculo. Recuerdo muchos pases a Fermín, que ha encontrado muy bien los espacios libres y ha jugado bastante con él para que se pudiese girar, bastantes cambios de orientación para Lamine para que se jugase el 1 contra 1, poniendo calma cuando había que hacerlo. La verdad que muy buen partido de Pedri. Vamos ahora con Fermín López, que ha ido de más a menos, ha encontrado bien los espacios libres, se ha colocado bastante bien, la han podido encontrar, como he dicho antes con Pedri. Recuerdo bastantes balones del Canario al 16 del Barça, que ha podido girar y buscar esa verticalidad que él tiene, y ahí cuando él se podía girar sí que da verticalidad a las situaciones y es cuando hemos podido ver al mejor Fermín, y ya luego se ha ido apagando un poquito y no hemos podido encontrarlo tanto. Sí que intercambian bien las posiciones con Ferran cuando él venía a recibir, él ataca bien los espacios, que es algo que siempre te da, y tiene un gran compromiso sin balón. Hemos visto una buena versión de Fermín, aunque sí, como he dicho antes, de más a menos. Vamos ahora con Lamine Yamal, que no ha tenido de sus mejores partidos. La verdad que sí que al principio tuvo alguna acción buena, realizando buenos regates, algún buen pase, dejando detalles de calidad como el tacón a Eric dentro del área, pero sí que luego al final le costó bastante irse de su marca. Pero calma, estamos en pretemporada, tiene que ir cogiendo ritmo, y aunque siendo un mal partido de Lamine Yamal, siempre te deja bastantes destellos de calidad, te deja pues al final un jugador generacional. Aunque tenga un mal partido, siempre te deja detalles que ningún otro jugador puede hacer. Calma, como he dicho antes, primer partido de pretemporada y sabemos la calidad que tiene Lamine y sabemos cuando le aparece, que es en los partidos importantes. Ahora esto le sirve para que vaya cogiendo ritmo. Es el turno ahora de Rafinha, que como hemos hablado antes con Fermín, el brasileño también ha ocupado bien los espacios, situándose entre interior y pivote rival y entre el lateral y central en ese cuadrado para recibir, y la verdad que ha picado bastante bien a los espacios. Recuerdo algún repliegue que otro bueno de él, siempre sacrificado en la presión. Recuerdo un gran pase de Pedri hacia Rafinha cuando ataca el espacio en un desmarque que controla con el pecho, recordándome un poquito la acción que hizo contra el Bayern, que en un pase Lamine que controla con el pecho y se la cruza a Neuer, y esa es, se la puso atrás. Ahora no recuerdo bien a quién, pero siempre con Rafinha te va a dar ese trabajo en los desmarques, y aunque esté más o menos acertado, que cuando ha estado con balón sí que ha estado acertado, te da siempre una buena versión. Para acabar con los jugadores que han disputado la primera parte, vamos con Ferran Torres, que cuando ha venido a asociarse de cara, cuando está jugando de espaldas, ha tenido una buena participación. Cuando el Barça le estaban presionando alto en zona de inicio y se busca a los alejados, ha sido buena solución, buscando las descargas para poner a jugadores de cara, siempre sacrificado en la presión, pero no ha tenido una gran participación. Sí que a destacar esas descargas de cara y que ha estado bien en la presión, pero un buen partido de Ferran, pero sin destacarlo mucho. Para la segunda parte, Hansi Flick ha decidido cambiar a todo el equipo y los que empezaron se quedaron en el banquillo para dar la entrada a Teke en portería, Koundé en el lateral derecho, Araujo y Christensen en la pareja de centrales, Jofre Torrens como lateral izquierdo haciendo su debut, en el centro del campo Frenkie de Jong y Marc Asado, Dani Olmo por delante de ellos dos, en extremo de derecho debut de Rooney Bargi, en la punta de ataque Robert Lewandowski y en el extremo izquierdo también debuta
Marcus Rashford. En esta segunda parte los japoneses han tenido menos acercamientos, ya que cuando buscaban recuperar se han encontrado con bastante sólidos. La pareja de centrales, Araujo y Christensen, han estado bastante bien en ese aspecto, ya que cuando hacían una recuperación o se anticipaba bien, o está la piraña también de Marc Asado, y ha habido muy pocos acercamientos de los japoneses a la portería de Tec. Como hemos dicho, el ritmo ha sido un poco más bajo en esta segunda parte, aunque se han finalizado bastantes más ocasiones, volcando bastante el juego por la banda izquierda en esta segunda parte. En la primera parte, con consecuencia de que está jugando Lamine Yamal, que siempre cuando juega él pues se vuelca más el juego a su lado, como es normal ante un jugador de tanto nivel, y en esta segunda parte se ha volcado más hacia la izquierda buscando bastante a Marcus Rashford, que ha tenido una gran participación. Ahora vamos con el 1 por 1 de los jugadores de la segunda parte. Iniciamos con el 1 por 1 de esta segunda parte, iniciamos por la portería con el polaco Tec. La verdad que no ha tenido una gran participación, a Joan sí que le habían llegado bastante más, a él no recuerdo ninguna ocasión que haya tenido que parar, tampoco ha tenido un gran volumen de jugadas con los pies, un partido que no ha tenido mucha participación el portero polaco. En cuanto a Jules Koundé, hemos visto más al de inicio de la temporada pasada, cuando no tenía tantas incorporaciones en ataque, sí que lo hemos visto más resguardado, y esto va en consecuencia a quien tiene jugando por delante. Aunque hemos visto buenos detalles de Rooney Bardi, la verdad que nos ha sorprendido a todos y ha hecho un buen partido. Es un jugador que se mete más por dentro y no ha habido tanta participación por esa banda, y hemos visto a un Koundé que cerraba más, bastante más defensivo, y en estas situaciones defensivas sí que ha estado bastante bien, aunque sí que en una le han pillado la espalda, luego ha llegado a chocar bien y no ha acabado en nada, y ha forzado que ese jugador se vaya a línea de fondo. Vamos ahora con Ronald Araujo, que como he comentado en ese breve análisis que he hecho antes de introductorio para la segunda parte, han estado bastante sólidos. Los centrales no han tenido tampoco mucho volumen de trabajo, pero se han anticipado bien y ha sido difícil de superar para que llegaran a campo propio. Y también hay que destacar que ha estado bastante bien con balón, sí que no han, estos centrales no han sido tan presionados como los de la primera parte, pero sí que Araujo, que es alguien que sufre con balón, ha estado bastante bien. Recuerdo un gran cambio de orientación a Marcus Rashford, la verdad que buen partido del uruguayo. Vamos con Andreas Christensen, que cuando está sano vemos que es un central de gran nivel. Sí que hemos tenido el pequeño susto que parecía que se iba lesionado, cuando he visto que salía y había una camilla al lado, digo, no puede ser que se vuelva a lesionar otra vez, pero no, tranquilos. Está bien y ha tenido una buena participación, bastante soberbio en las acciones defensivas. Con balón ya sabemos que es un jugador bastante bueno, que ha jugado hasta de pivote con Xavi, y hemos visto una buena versión, y si vuelve a coger rodaje y ya vimos que al final de la temporada pasada tuvo buenos minutos, va a ser un jugador bastante útil y no el quinto central como llaman algunos. Vamos ahora con uno de los debutantes, Jofre Torrens, que ha dejado buenos detalles de calidad con un par de conducciones hacia adentro, superando la presión del rival, alguna que otra incorporación doblando a Marcus Rashford. La verdad que bastante bien. Luego en fase defensiva tampoco ha tenido mucho trabajo, pero sí que nos ha dejado unos detalles de su calidad y esa típica jugada que él tiene yéndose hacia adentro y superando en conducción. Vamos ahora con Frenkie de Jong, que siempre cuando juega él vemos una pequeña variación en el sistema de Hansi Flick, ya que no creo que sea tanto de él sino del propio neerlandés, que le surge mucho natural meterse entre los centrales, ya sea en un costado o entre medio de los dos, para ser él el iniciador de las jugadas y superar con su gran conducción la presión rival. Hemos visto una buena versión de Frenkie de Jong y ojalá sigamos viendo la que vimos al final de la temporada pasada. Ha estado bien organizando, bien en la presión tras pérdida. La verdad que hemos visto una buena versión de Frenkie de Jong, que es un jugador que si volvemos a ver su versión de la temporada pasada tendremos un gran pivote, aunque tiene competencia como es en el siguiente jugador, Marc Asado, que ha jugado esta vez no como pivote único, sino más acompañando a Frenkie de Jong. Lo hemos visto en esta posición que lo hizo en la pretemporada pasada cuando acompañaba a Marc Bernal, y hemos visto el jugador que es, que con balón no se complica tanto, que es más de jugar fácil, pero sí que es un jugador que te recupera muchísimo, que es una piraña, que la presión tras pérdida ya está él, que es agresivo, y este es un jugador que te aporta muchísimo, ya que
se pierde el balón, cambia chip, recupera, juega fácil y eso hace que el Barça vuelva a tener continuidad en la jugada. Va a tener bastante competencia para tener minutos, ya que hemos visto una gran versión de Frenkie de Jong la temporada pasada. Marc Bernal, que ya se está recuperando poco a poco de su lesión y es como un fichaje, porque los minutos que vimos de él han sido muy buenos y tendrá que currar, que eso estoy seguro que lo va a hacer, para tener minutos en un gran Barça. Vamos ahora con Dani Olmo, que ha hecho un gran partido, la verdad que me ha gustado bastante. Cuando el balón pasaba por sus botas siempre significaba ocasión para el equipo, siempre asociando muy bien. La verdad que en espacios reducidos es un gusto ver a Dani Olmo, la gran calidad técnica que tiene, lo bien que hace los controles, lo bien que se asocia. Ha tenido a puntito de darle una asistencia a Marcus Rashford, que luego se la quedó el tiro centrado al inglés, pero gran partido de Dani Olmo, que también recuerdo un desmarque de ruptura, que no sé si viene de pase de Marc Casado, que él controla, realiza un control espectacular y luego golpea un poco mordido y ya está a punto de meter su gol. La verdad que muy buen partido de Dani Olmo, que como siempre es una delicia verlo en espacios reducidos. Vamos ahora con Rooney Bargi, una de las grandes sorpresas de este partido de pretemporada ante el Vissel Kobe. Ha demostrado grandes detalles de calidad, que es un jugador que ya bastante pega la pelota al pie, muy bien en las conducciones, y es un jugador que tiene bastante tendencia a meterse hacia adentro, que como vimos en su reaccionando, no es un jugador que inicie tanto pegado a la cal como lo puede ser Lamine Yamal, sino que se viene algo más dentro, que necesita estar bastante en contacto con el balón y en estos espacios reducidos se maneja bastante bien y ha tenido un muy buen gol, la verdad, y ha tenido también otra situación para meter cuando se ha asociado con el otro extremo, que ha salido algo más arriba, y la verdad que dejó bastantes buenos detalles de Rooney Bargi, que en principio no tendrá tan rol de filial y sí que estará más en la primera plantilla, y es un jugador, por lo que hemos visto, eficiente para darle descanso al 10 del Barça. Vamos ahora con el turno del 9 de Robert Lewandowski, que sí que es un jugador que necesita pillar ritmo, ya está en una etapa tardía de su carrera, aunque seguimos viendo gran versión de él como la temporada pasada en el Barça, y es un jugador que tendrá bastante rotación ya por su edad y necesita pillar ese ritmo competitivo poco a poco, y seguro que Hansi Flick le rota bien en los minutos y lo dosifica muy bien. En cuanto a este partido, le hemos visto que se busca bastante con Rashford, no se han acabado de entender, ya quedan muy poquitos entrenamientos juntos, pero sí que lo hemos visto llegando bien a área, teniendo alguna que otra buena descarga y realizando un partido correcto, aunque siempre Lewandowski se le juzga por los goles. Y vamos ahora con el último jugador de este 11 de la segunda parte, como lo es un jugador que tenía al que más ganas de ver, Marcus Rashford, un jugador que a mí me ha generado bastante hype y creo que a bastante parte de la afición culé también, y hemos visto a un Rashford que la verdad que con el análisis que hice de su encaje táctico en el Barça de Flick, la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que hemos visto hoy, que cuando se metía más por dentro y tenía que buscar esas asociaciones, no es un jugador como lo podemos ver en el otro lado como con Rooney Bargi, sino que cuando partía del extremo y buscaba esa diagonal sí que te busca generar más peligro, que sí que ha tenido situaciones de finalización, aunque como he comentado en la jugada de Dani Olmo la ha salido centro del tiro, que sí que busca tener ese golpeo que es bastante bueno, y cuando recibe dentro sí que busca girarse y ser algo más vertical. Ha tenido bastante volumen de jugar, la han buscado bastante, ha habido muchos cambios de orientación para que él controlase y encarase, nos ha dejado buenos detalles y que ha sido sustituido rápido, ya que viene desde abril que no jugaba un partido, sí que tenía alguna que otra molestia también de los isquios, que fue su última lesión, tiene que ir pillando ritmo competitivo, ha entrado muy poquito con el equipo, pero nos ha dejado buenos detalles de calidad. Vamos ahora con Gerard Martín, que ha entrado por Jofre Torrens, y como siempre es un jugador que vimos en el tramo final de temporada, que ha estado bien, que es un jugador que te cumple y ha tenido buena actuación para los pocos minutos que ha tenido. Pero vamos ahora con el jugador que tiene en boca todo el mundo, que ha visto ese partido, que ha ilusionado a muchos, un jugador de la Masía, Pedro Fernández, que ha metido
un golazo y los pocos minutos que ha tenido sabemos por qué le ha llenado tanto el ojo a Flick y le ha gustado tanto y ha decidido llevárselo a esta pretemporada. La verdad que dejó muy buenos detalles de calidad, la verdad que nos ha sorprendido a todos y desde el inicio cuando ha entrado ya iba a pedir balón. Recuerdo que nada más entrar pide un balón a Olmo para asociarse a los jugadores que tienen bastante buen pie. Lo hemos visto jugando de extremo izquierdo, como Flick lo había puesto en esta pretemporada antes de en los entrenamientos, y hemos visto una sorprendente actuación para su debut, como he comentado, con ese golazo. Bastantes ganas de seguir viendo a Draw, que ha tenido buenos detalles de calidad y seguro que tiene más minutos en los siguientes partidos de pretemporada. En conclusión, teniendo en cuenta que es el primer partido de pretemporada del Barça, que aterrizó hace tan solo 2 días a Japón ante un rival que lleva bastante tramo jugado de su competición doméstica, como hemos contado, ya lleva 24 jornadas de la liga japonesa y está ya en fase de competición y además bastante rodada, que es algo que ha comentado Hansi Flick en rueda de prensa, que le ha gustado jugar ante un rival que ya está en esta dinámica competitiva y le ha servido bastante el equipo para coger esa preparación, para estar preparados para el inicio de la liga. Hemos visto un Barça con un buen ritmo en la circulación, que ha estado bien también en la presión, que ha logrado zafarse cuando el Vissel Kobe ha ido sobre todo a apretar arriba en estos primeros minutos del partido. Cuando lo hemos tenido más encerrado en la segunda parte hemos visto buenos ataques posicionales, es cuando ha llegado la mayoría de las ocasiones y los 2 goles del equipo que han sido de Rooney Bargi y de Draw. Vamos a destacar ahora algunos jugadores. Gavi, que la verdad que me ha gustado mucho su partido, como he dicho en el 1-1 ha ido creciendo en el partido, con balón me ha gustado muchísimo, yo creo que ha sido el mejor jugador del partido en cuanto a esa faceta. También en la organizativa ha ido creciendo en el partido Pedri, que como siempre está a un nivel excelso. En cuanto a jueves para la segunda parte, destacaría a Rooney Bargi y al jugador que todo el mundo está hablando, como hemos dicho en el 1-1, a Draw, que ha tenido una gran actuación. Quiero que me dejéis abajo en comentarios qué os ha parecido la gran actuación de este chico. Ha habido jugadores que se han quedado sin jugar, como lo son los porteros Diego Coche e Iñaki Peña. También se ha quedado sin jugar en lateral derecho Héctor Ford, que parece ser que es un castigo de Hansi Flick por haber llegado tarde a la revisión médica, y se dice que llegó tarde por estar hasta altas horas de la noche en la fiesta de Lamine Yamal. Quien también se ha quedado sin jugar son los primos Fernández y, lógicamente, ya que no está disponible, Marc Bernal, que como recordamos viene de una gran lesión en la temporada pasada y que poco a poco esta temporada irá cogiendo minutos, y ojalá que volvamos a ver su buena versión de la temporada pasada y pueda seguir creciendo, y será uno de los fichajes para esta temporada. Y tengo bastantes ilusiones puestas en este jugador, que lo que vimos nos esperanza mucho a todos los culés. Hemos visto un buen Barça, aunque los jugadores que han estado menos destacados han sido de los que mejor temporada pasada tuvieron en el equipo, como lo son Lamine y Cubarsí, pero hay que tener calma, tanto con los jugadores que lo han hecho muy bien como con los jugadores que no han estado tan acertados. Es un partido para estar ya poco a poco, para prepararse a la dinámica de la competición, ir cogiendo ese ritmo competitivo que es tan importante, y que al Barça le quedan 2 partidos más en esta gira asiática, los 2 en Corea, y también le queda el trofeo Joan Gamper ante el Como. Si tienes ganas de seguir viendo al Barça, quiero que me dejes tu like, que me dejes una suscripción también, y déjame aquí abajo en comentarios quién ha sido tu jugador destacado del partido, y nos vemos en la próxima. Adiós.